Buen día, en este video le vamos a explicar el tema de vibración y de igual forma le vamos a explicar problemas causados por la vibración y dos normas muy importantes que se ocupan aquí. Ok, mi equipo está conformado por Espinosa Méndez Juan Pablo, mi compañero Luis Ángel Romero Gallegos, Nieto Alonso Roberto, Robles Brindis Dylan y su servidora Landa Juárez Anacar. Como primer punto vamos a explicar lo que es la vibración. Y bueno, de una forma muy sencilla, una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio, ¿qué es? Bueno, esa es a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre el objeto sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero. Lo que quiere decir aquí es que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección o cualquier momento. El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como una combinación de direcciones ortogonales. Estas son de 6 tipos, pero nos basamos exactamente en la X, Y y Z. Estas rotaciones alrededor de esos tres ejes, cualquier movimiento puede ser complejo con el cuerpo que pueda presentar o se pueden descomponer en una combinación de sus 6 movimientos. Mm, De un tal cuerpo se dice que posee 6 grados de combinación o bueno, 6 grados de libertad. Un ejemplo de ello sería un barco. Se puede mover desde adelante, desde hacia atrás, ondular o desde abajo hacia arriba. Esto depende del movimiento o la vibración del océano. Es un ejemplo de bastante básico o que puede ser muy comprendido. También puede rodar en sentido de la longitud o girar alrededor del eje vertical y girar alrededor del eje, mm, se llama del eje babor-tribor, babor-tribor. Problemas causados por la vibración. Los efectos de las vibraciones pueden ser graves. Las vibraciones que no estén bajo control pueden aumentar el nivel de desgaste, es decir, reducir la vida útil. Y además de provocar daños en el equipo, las vibraciones de las máquinas pueden producir ruidos y problemas de seguridad y pueden degradar las condiciones de trabajo a la instalación. En los peores casos de las vibraciones pueden dañar el equipo hasta el punto de que éste deje de funcionar y se detenga la producción de la instalación. Otros problemas derivados de la vibración son el desbalanceo, la desalineación, la holgadura mecánica y la cavitación. La norma ISO 2372 es aquella norma que nos da las guías para aceptación de la amplitud de vibración para maquinaria rotativa operando desde 600 hasta 12.000 RPM. Especifica los niveles de velocidad general de vibración en lugar de niveles espectrales y puede ser muy engañosa. Esta norma nos especifica los límites de la velocidad de vibración basándose en los caballos de vapor de la máquina y cubre un rango de frecuencia desde 10 hasta 1000 Hz. Debido al rango limitado de alta frecuencia, se puede fácilmente dejar pasar problemas de rodamientos con elementos rodantes. Esta norma está considerada obsoleta y está próxima a reformularse. De igual manera, nos sirve como la base para especificar las normas de evaluación de la vibración mecánica de máquina con velocidades de funcionamiento desde las 10 hasta las 200 revoluciones sobre segundo. Contiene pautas para clasificar la gravedad de las vibraciones como buena, satisfactoria, no satisfactoria e inaceptable para 4 tamaños diferentes de máquinas y de anclaje que a continuación vamos a ver. Y como podemos observar, esta es la tabla, donde del lado izquierdo encontramos el rango de vibración de acuerdo a la velocidad RMS o milímetros sobre segundo, que va desde los 0.28 hasta los 71 milímetros sobre segundo. Del lado izquierdo encontramos la clasificación de las máquinas, donde las máquinas pequeñas, su clasificación en cuanto a la velocidad RMS como bueno se clasifica desde los 0.28 milímetros sobre segundo hasta los 0.71 milímetros sobre segundo. Como aceptable desde el 1.12 hasta el 1.8 milímetros sobre segundo.
como insatisfactorio desde los 2.8 hasta los 4.5 milímetros sobre segundo. Y por último, como inaceptable, desde los 7.10 hasta los 71 milímetros sobre segundo. Por el lado de las máquinas medianas, encontramos su clasificación como bueno desde los 0.8 hasta los 1.12 milímetros sobre segundo, como aceptable desde los 1.8 hasta los 2.8 milímetros sobre segundo, como insatisfactorio desde los 4.5 hasta los 7.1 milímetros sobre segundo y por último como inaceptable desde los 11.20 hasta los 71 milímetros sobre segundo. Por el lado de las máquinas grandes, encontramos dividido en dos parámetros, los de soporte rígido y los de soporte flexible. La clasificación de los de soporte rígido como bueno va desde los 0.28 hasta los 1.8 milímetros sobre segundo, como aceptable desde los 2.8 hasta los 4.5 milímetros sobre segundo, como insatisfactorio desde los 7.1 hasta los 11.2 milímetros sobre segundo y como inaceptable o último punto desde los 18 hasta los 71 milímetros sobre segundo. Por otro lado, la otra clasificación de las máquinas grandes de soporte flexible, su clasificación de bueno va desde los 0.28 hasta los 2.8 milímetros sobre segundo, como aceptable desde los 4.5 hasta los 7.1 milímetros sobre segundo, como insatisfactorio desde los 11.20 hasta los 18 milímetros sobre segundo y como inaceptable desde los 28 hasta los 71 milímetros sobre segundo. La clasificación de las máquinas tenemos la siguiente. La clase 1 son partes individuales que se conectan a una máquina en operación normal. Eso quiere decir, son los motores eléctricos que no pasan de 15 kilowatts, son ejemplos típicos de esta categoría. En la clase 2 son las máquinas de tamaño medio, generalmente motores de 15 a 75 kilowatts de salida, sin cimientos especiales o máquinas rígidas, por encima de los 300 kilowatts, montadas sobre cimientos especiales. En la clase 3 tenemos grandes motores y otras máquinas con grandes masas rodantes montadas sobre cimientos rígidos y pesados, los cuales son relativamente duros en la dirección de medida de vibración. Por último, la clase 4, grandes motores y otras máquinas con grandes masas rodantes montadas en cimientos relativamente flexibles en la dirección de la medida de vibración. Por ejemplo, un turbogenerador, especialmente aquellos con subestructuras ligeras. Bien, ahora hablaremos de la norma ISO 10816. Esta establece las condiciones y procedimientos generales para la medición y evaluación de la vibración, utilizando mediciones realizadas sobre partes no rotativas de las máquinas. El criterio general de evaluación se basa tanto en la monitorización operacional como en pruebas de validación que han sido establecidas fundamentalmente con el objeto de garantizar un funcionamiento fiable de la máquina a largo plazo. Esta norma viene a reemplazar a las ISO 2372 e ISO 3945, que han sido objeto de revisión técnica. Este estándar de medición consta de 5 partes esenciales. La primera parte es la de las indicaciones generales. La parte 2 son las turbinas de vapor y generadores que superen los 50 megavatios con velocidades típicas de trabajo de 1500, 1800, 3000 y 3600 revoluciones por minuto. La parte 3 son maquinarias industriales con potencia nominal por encima de los 15 kilowatts y velocidades entre 120 y 1500, 15.000 RPM. La parte 4 son los conjuntos movidos por turbinas de gas extruyendo las empleadas en aeronáutica. Y por último, la parte 5 es el conjunto de máquinas en plantas de hidrógeno, generación y bombeo. Los criterios de vibración de este estándar se aplican a un conjunto de máquinas con potencia superior a 15 kilowatts y velocidades entre 120 y 15.000 revoluciones por minuto. Los criterios son solo aplicables para las vibraciones producidas por la propia máquina
y no para vibraciones que son transmitidas a la máquina desde fuentes externas. Bien, continuando con la clasificación de acuerdo al tipo de máquina, potencia, altura del eje, en las diferencias de diseño, del tipo de descanso, la estructura o soporte de la máquina requieren una división de grupos. Las máquinas pueden dividirse en grupos como de eje horizontal, vertical o inclinado, y además pueden estar montadas sobre soportes flexibles. En el primer grupo encontramos lo que son máquinas rotativas que tienen una potencia superior a los 300 kilowatts, que son máquinas eléctricas con una altura del eje aproximadamente mayor de 315 milímetros. En el grupo 2 encontramos máquinas rotatorias medianas con una potencia de entre 15 a 300 kilowatts. Son máquinas eléctricas con una altura de eje de entre 160 y 315 milímetros. En el grupo 3 encontramos lo que son bombas con impulsor de múltiples álabes y con un motor separado, que son de flujo centrífugo, axial o mixto, con una potencia superior a los 15 kilowatts. En el grupo 4 encontramos bombas con impulso de múltiple álabes y con motor integrado, no separado, integrado, igualmente con flujo centrífugo, axial o mixto, con una potencia superior a los 15 kilowatts. En la tabla de flexibilidad del soporte en la norma ISO encontramos 4 divisiones, que es la A, B, C y D, en lo cual en la sección A son máquinas nuevas o reacondicionadas. La sección B, la maquinaria puede operar indefinidamente. En la sección C, la máquina no puede operar por tiempos prolongados. Y en la sección D, la máquina está provocando daños en sí misma.